Carlos Rottenberg, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, por supuesto conmovidos con toda esta información, con la noticia, con algunos todavía puntos en blanco. Carlos, a ver si por ahí usted nos puede informar cómo va a ser su última despedida y dónde y el horario, si ya lo tiene definido. Su sobrina nos informó que va a ser mañana, entre las 10 y las 14, va a ser en el Multiteatro Comafi, ya que es la última sala donde desarrolló su temporada con el último espectáculo y donde paradójicamente va a estrenar el nuevo. Fijémonos que durante todo el 2021 el edificio tuvo la marquesina anunciando con la foto de Enrique el muy pronto, ya que él aprovechó, amante como era del cine y de la tele, todo el proceso de la pandemia, no solamente para poder ver lo que le interesaba ver, sino fundamentalmente para escribir su nuevo espectáculo. Y en marzo del 2021, hace justo un año, anunció el título que iba a ser Protocolo Pinti. Y durante todo el 2021 fue justamente jugándose entre poder estrenarlo y el desarrollo de su estado de salud, que termina dando en el mes de noviembre la definición de no poder subir a hacerlo y dar de baja. Claro. Sí. Pero, digamos, sin embargo, paradoja, ¿no? Yo entiendo que puede sonar, yo recién los escuchaba, que hablaban de hermetismo, misterio, y la verdad que no hubo nada de eso. Lo que hubo fue un ida y vuelta de las distintas enfermedades de Enrique que provocó avances y retrocesos incluso en su internación. Pensemos que el viernes 4 de marzo Enrique se interna y una semana después pudo pasar de terapia intensiva a una sala común, lo que en definitiva, para quienes no somos médicos, estaba graficando una mejora. Y después esta semana, después del miércoles, que fue un día realmente de un retroceso importante, el jueves, días atrás, este último, su querida Cipe fue toda la vida su representante, su amiga, su mano derecha. Este jueves logró desayunar a Enrique pidiéndole que le acerque el libreto en negrita, en tipografía negrita, sí. para poder visualizarlo mejor, porque quería empezar a estudiarlo, Claro. su propio texto, para el próximo estreno. Y hoy domingo, 3 días después de esto que estoy contando, estamos hablando del desenlace que esta madrugada se ha provocado con su vida. Sí, una triste noticia, verdaderamente. Carlos, Verónica lo saluda, buen día. ¿Cómo fueron esos días antes de la internación, del 4 o 5 de marzo? ¿Cómo estaba él anímicamente? Porque se habla mucho de su depresión, ¿no? De esta cosa de no poder salir al mundo, mucho tiempo encerrado, producto de la pandemia también. Yo prefiero siempre, tengo que contestar algo con respecto a Enrique, hablar de lo que conozco, que tiene que ver con su faceta profesional, pero sí puedo aportarle que él tuvo una pérdida de una persona muy allegada, que ese es el verdadero motivo por el que lo tuvo realmente muy caído en el último tiempo. Y podría decir que estaba saliendo de ese estado justamente cuando las otras dolencias hizo públicas siempre, porque si hay una de las tantas virtudes de Enrique es que siempre contó lo que le pasaba, lo bueno y lo malo. Nadie puede sorprenderse, por lo menos en nuestro ambiente, de conocer ahora las cosas que lo aquejaban, porque él las contó siempre, a punto tal que los últimos 2 espectáculos los tuvo que hacer sentado detrás de un escritorio, porque sus piernas no le permitían movilizarse. Y sin embargo, como su mejor receta fue siempre el escenario, siguió adelante porque entendía que es donde debía estar. Pero me parece que aquí estamos hablando, más allá
de que se lo conozca fundamentalmente por sus éxitos teatrales y haciendo epicentro en salsa criolla como un bastión, pero Enrique fue mucho más que un capo cómico, fue un artista íntegro, un artista que tocó todas las facetas del mundo del espectáculo, autor de libretos para figuras muy conocidas, siempre con la pluma de él detrás, fue actor de cine, actor de teatro independiente en sus inicios, creador o uno de los creadores de la primera camada de lo que fue el Café Concert de Argentina, y con la ductilidad de poder hacer un clásico en el Teatro San Martín a pasar junto a Guillermo Francella a hacer el musical los productores. Por eso me parece que hoy lo que estamos viendo de esta comunidad artística es un dolor muy profundo, porque el día de hoy, que paradójicamente se celebra en el mundo el Día Internacional del Teatro, vaya fecha que eligió Pinti para esto, diremos que va a quedar inscrito como una de las páginas tristes de la historia del teatro y del espectáculo en Argentina, porque, insisto, Enrique fue mucho más que un capo cómico, fue mucho más que un actor que se subía a hacer una función. Claro. Tocó todas las ramas de la profesión. Además, Carlos, para quienes no tuvimos la fortuna de conocerlo o de tratarlo, se veía en sí, eso es por lo menos lo que irradiaba cuando uno lo veía en una entrevista o incluso en sus, en sus actuaciones, que más allá de su capacidad, de su ductilidad, de su manera de poder contarle la realidad de esa forma tan rápida y acelerada, y que le podamos entender absolutamente todo y que nos podamos incluso sentir identificados con lo que él contaba, también se veía su don de gente. ¿Qué nos puede decir usted respecto de eso? Era un tipo que se podía hablar con cualquiera, que no tenía problema, que se mostraba tal cual era, aún no conociendo a la persona que tenía enfrente. Por supuesto, Enrique, sí, una de las cosas que hoy se valora fundamentalmente es su hombría de bien. Enrique es una persona que los más famosos de Argentina lo podrán hoy estar llorando, pero también lo están lamentando alumnos de teatro que recién están comenzando y donde tenían en Enrique la respuesta o la palmada o la orientación como para poder mostrarse el día de mañana en este mundo del espectáculo. No nos olvidemos que Enrique fue docente, pero fue docente en el más amplio sentido de la palabra. Sí. Cuando uno habla de espectáculos históricos, esa cabalgata histórica musical como fue Salsa Criolla, hace falta conocer mucho de la historia argentina para poder plasmarla en un libreto y llevarla al escenario, y fundamentalmente actualizarla durante 10 años en el transcurrir de la vida política argentina. O sea, por eso digo que no estamos hablando de un mero actor que se sube con un libreto, entre otras cosas porque los escribía él y porque tenían un contenido importante. Yo creo que todo eso lo distinguió y hace que hoy realmente sea tan que impacte la noticia de este domingo de su fallecimiento, porque todos en el país por algún medio lo vimos. El que no llegó por el teatro lo vio en un programa de televisión, lo vio en una entrevista, fue creador de un programa que produjimos con Daniel Tiner hace tantos años, Pinti y los Pingüinos, en las trasnoches de Canal 9, fue una persona que escribió para la prensa escrita, que participó como columnista en programas de radio, que hizo cine, no dejó ninguna de las ramas del espectáculo sin tocar, y justamente todas se distinguió, al menos con el talento que tenía. Carlos, me parece que eso es lo que se va a hacer hoy. Mariano Gani lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Lo podemos considerar a Enrique un precursor del stand-up? ¿Cree que fue el que puso la piedra fundacional de este nuevo género? En una época donde no se llamaba stand-up y se llamaba Café Concert, pero no tengo dudas que estuvo en aquella camada, justamente. Recién lo nombraba como uno de los primeros.
que se subió se subió a esos altillos o se metió en aquellos sótanos que dieron forma a lo que fue el Café Concert en Argentina. Desde ya, y en ese sentido era de avanzada en aquel momento. En un grupo que integraba junto con Antonio Gasalla, con Carlos Perciavale, con Eda Díaz, por nombrar un puñado, ¿no? Pero fueron de aquella camada, y lo que en definitiva se conoce menos es el autor, porque claro, el autor tiene menos visibilidad para el público, pero se sorprenderían si googlean un poquito buscando detrás de qué programas de televisión, de qué películas, de qué monólogos estuvo Enrique como autor. Carlos, me gustaría repasar con usted lo que más le gustaba hacer a Enrique Pinte, porque no solamente sabemos que fue un gran actor arriba del escenario, humorista, sino también un gran escritor. De los años que usted lo conoce, ¿qué nos puede decir? ¿Cuáles eran los logros que él sentía que eran mayores en su carrera? No sé describirle esos logros porque creo que son públicos. Lo que sí puedo decir es el placer que siempre manifestó en poder viajar por el mundo en sus semanas de descanso, por ejemplo, entre temporada y temporada teatral, porque le fascinaba ir a ver teatro en el mundo, por ejemplo. Y fueron célebres sus mesas de trasnoche, donde le gustaba terminar después de la función en un restaurante muy conocido, Edelweiss, Libertad y Corrientes, donde tenía la mesa que él siempre rigurosamente invitaba a todo el grupo de amigos y donde se lo esperaba porque se sabía que después del teatro ahí iba a recalar. Me parece que esos fueron los placeres que siempre manifestó, fueron públicos y nunca dejó de contarlos, porque una de las virtudes, me parece, de Enrique fue justamente su transparencia. Y en esto doy fe como empresario, por mis propios diálogos entre contratado y contratante, donde, por ejemplo, voy a hacer una infidencia, en el gran éxito que nombré recién, Salsa Criolla, nunca tuvo la casi lógica o el casi lógico interés en pedir justamente por el mayor éxito un mayor porcentaje o honorario por la función que desarrollaba. O sea, para él pactado era a cumplirse, para bien o para mal, pero había que cumplirlo. Y me parece que son todos detalles que nos van haciendo la suma de una personalidad que me hace este domingo en la mañana estar dolido, obviamente como tantos, por esta desaparición física, no por prevista en algún punto, no deja de ser doloroso. Él era uno de esos artistas, Carlos, que a su vez iba a otros teatros a ver a colegas, a sentarse allí y disfrutar con lo que hacían otros colegas, ¿no? Porque no todo el mundo lo hace. Pero él gustaba y gozaba de eso también. Eso imagino que a un actor hace sentir bien que un colega te venga a ver, más allá de que lo invites o no lo invites. Él le gustaba hacer ese recorrido por diferentes obras cuando podía, cuando tenía tiempo para ver otras obras. No solamente lo hacía, sino que lo recomendaba cuando le gustaba mucho. Y si no le gustaba mucho, no hablaba. Tampoco lo defenestraba. O sea, la diferencia estaba en que él estaba para apoyar lo que le gustaba mucho y hacer caso omiso cuando no le satisfacía como espectador, pero siempre apoyando al ambiente artístico. Claro. Siempre. Claro. Él cuenta o contó alguna vez que, claro, él empezó muy de abajo, con su sueño de ser actor principalmente, pero que tuvo que empezar a escribir porque se dio cuenta que tenía esa facilidad, que lo hacía muy bien, más que nada como un trabajo para complementar y poder vivir y no tener que interrumpir su sueño de ser actor. ¿Esto es así? Siempre contó eso, es más, lo circunscribió a una temporada que hacía con una obra de Orgambide, se llamaba
Juan Moreira Super Show, donde decía que trabajaba en cooperativa, como trabaja muy bien, los independientes, Sí. entre los grupos, y que temía que no poder vivir de lo que percibía, pese a que era un éxito en ese momento esa obra teatral de independientes. Eran muchos en esa cooperativa, y entonces para ir garantizándose un dinero mensual para poder vivir, comenzó a escribir y descolló en ese momento, porque distintas personalidades, distintas figuras recurrieron a él como autor. Por eso pudo desarrollando también esa faceta. El gran público, insisto, fue el año donde mayoritariamente lo vio. Carlos, ¿cree que Enrique está en la historia del teatro, de la televisión, está al mismo nivel que quizás Olmedo, Porcel, esos grandes que tuvimos en la historia de nuestra televisión argentina? Yo creo que hoy tenemos dije recién, una de las páginas históricas, una página de luto histórica del espectáculo argentino, justamente porque él no solamente se dedicó a lo que otras figuras pudieron dedicarse, que era la actuación. O sea, él será una persona reconocida en otros ambientes, por fuera de lo que tiene que ver con el solo hecho de actuar. Y eso es lo que está pasando hoy. En estas 5 horas desde que Enrique falleció, lo único que hay son cruces, llamadas, mensajes entre distintas personas que no se circunscriben al ámbito de la actuación, justamente porque entró fuerte en otros terrenos del mundo del espectáculo argentino, incluida la televisión. En ese modo, Carlos, de contar su realidad de manera tan perfecta, tan detallista, tan rápida incluso, y tan actual hasta los días de hoy y seguramente futuros, nuestro compañero Nahuel hoy hacía una comparación con Tato Bores. ¿Cómo lo ve usted en ese sentido? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que encuentra entre uno y otro? Yo preferiría, y estaría triste si me disculpan, no tengo, no sé, no tengo para es la única que pido pasar. Está bien, está bien. Pero si me permite, prefiero, es todo muy fresco y prefiero quedarme fundamentalmente con el recuerdo que vamos a llevar muchos y mucho tiempo de una figura íntegra, querida en este país, y que a lo largo de 60 años pudo desarrollar con maestría su profesión. Entonces, me parece, hay un viejo refrán que dice: las comparaciones son odiosas. Claro. Sí. Y me parece que sería injusto para con todos. Claro, Entonces claro. prefiero que nos quedemos con lo que estamos viviendo hoy. ¿Cómo te va, Carlos? Nahuel te saluda. No es a título de comparar, nunca fue a título de comparar, sino que para mí fueron dos muy grandes en el monólogo. Por eso es que fue Sí, lo que dije. Por supuesto, sí, coincido, desde ya. Reiteramos entonces, Carlos, porque entendemos que ya, digamos, hemos conversado, usted tiene que ocuparse de otros temas. ¿Cuándo va a ser la despedida? Usted dijo el día de mañana, para la gente que recién se conecta con nosotros, la hora y todo eso, por favor. La sobrina, que está a cargo de lo que tiene que ver con este proceso que hay que desarrollar en estas horas, nos manifestó que va a ser de 10 a 14, 4 horas, allí en Multiteatro Comafi, donde hizo la última temporada y donde iba a ser la última, la que no se pudo concretar, y un pedido que me llegó recién a través de CISPE, su representante, fue que Enrique pidió en estos últimos tiempos que por favor no se le pide alguna.
y que en todo caso, Perdón, que no se si esto entendió. vuelve a marcar, No se entendió, Carlos, que- justo se cortó. ¿Que no se le tire? que no le envíe, Ah. no se le envíen ofrendas flores de Leslie. Ah, perfecto. Ah, ok. y que si alguna persona pensaba hacerlo, el dinero que tenía destinado para ese fin lo done a la Casa del Teatro. Esto me acaba de llegar hace 10 minutos a través de Cipe Friedman, como un último pedido de Enrique. Cualquier dinero que alguna persona pensó se gastar en flores, se lo destina a la Casa del Teatro en su nombre. Muy bien, muy bien. Qué detalle importante, ¿no? Carlos, digo, hasta último momento, ese pedido tan especial para colaborar con lo que él más amaba. Acaba de entrarme, o sea, es una confirmación más de todo lo que dijimos. Exactamente, Sí, exacto, exactamente, porque de la no solamente humanidad. remarcábamos su don de actor y de contador de historias y demás, y de escritor, sino también de persona. Y esto no hace más que confirmar todo lo que ya se Lo que supone, venimos ya a se ver. ve, traspasa él mismo, sino que lo confirma con actos, ¿verdad? Así es, así es. Vamos a extrañarlo mucho, claramente sobre el escenario. Tenía un dominio para manejar con una sátira increíble la actualidad y lo llevaba al escenario y uno se quedaba escuchándolo. Por eso hacíamos mención recién, escuchábamos un fragmento de uno de sus monólogos y es como que el tiempo no pasara, o sea, como que no hubiese pasado tantos años. Y ahí entendemos que nuestro país es tan cíclico porque lo que contaba él arriba del escenario en sus monólogos es lo que hoy pasa en nuestra actualidad. Entonces es como que Pinti está siempre, lo escuchamos en un monólogo hace muchos años atrás y parece que está acá. Sí, exactamente. Así es, así es. Si les parece... Sí, justamente le nos- estamos por proponer eso, Carlos, agradecerle su gentileza. Por favor. Sabemos que tiene gran tarea por delante, así que lo vamos a liberar y le agradecemos nuevamente su amabilidad con nosotros. Le mandamos un abrazo enorme. Por favor, un abrazo a ustedes. Y gracias por el recuerdo para